Un saludo y bienvenidos a un nuevo recurso del Diplomado Virtual en Seguridad Digital dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá. En este quinto módulo dedicado a la respuesta a incidentes y el análisis forense digital, haré una introducción al análisis forense en dispositivos móviles. En la plataforma de desafíos hay un par de retos sobre dispositivos móviles a nivel forense, y a lo largo del desarrollo de este módulo pues también iré planteando, como lo planteé en el recurso previo, en el de hacer unos casos específicos, el desarrollo de unos casos reales, pues para precisamente pues aplicar y aprender de manera adecuada los procesos de análisis forense en dispositivos móviles. Primero, arrancar por la definición sobre el análisis forense en dispositivos móviles. Ya tenemos muy claro qué es el análisis forense digital, digámoslo como en medios tradicionales. Lógicamente, pues el análisis forense digital en dispositivos móviles hace referencia a estas tecnologías. Entonces, va a ser ese proceso de aseguramiento, de preservación, de adquisición y de análisis de esas evidencias desde un dispositivo móvil, de manera que estos, una vez analizados, sean aceptados en instancias judiciales como evidencias o pruebas válidas. Tal cual la definición previa, solo que en este caso es más específico a dispositivos móviles. Esto siguiendo una correcta metodología, las vamos a ver al final, que va a combinar unos procedimientos y unas técnicas acompañadas del uso de herramientas muy especializadas, tanto a nivel de hardware y de software. Inclusive voy a hacer un recurso adicional a este módulo sobre diferentes tecnologías o diferentes soluciones o herramientas de hardware y de software que ya son muy especializadas, que tienen pues un costo realmente elevado, pero pues que son las que se utilizan ya en laboratorios como los que tenemos, pues, o ya para investigaciones que ameriten ese tipo de inversiones. Simplemente para que los conozcan, hay algunas aplicaciones de software que funcionan perfectamente en modo trial. En el hardware sí pues es limitado, porque muchos son bloqueadores de escritura o de alto procesamiento, o de extracción de evidencias en dispositivos móviles, etcétera. Entonces, ahora bien, he tenido afortunadamente la experiencia y la posibilidad de participar en múltiples casos de análisis forense digital. Voy a dejar algunas reglas que a lo largo de los años he aprendido. Voy a tratar de hacer este recurso, aunque es teórico. Voy a tratar de dar mi opinión y mis experiencias personales. Entonces, muy claro para todos es que lo único constante con las soluciones y los dispositivos móviles es precisamente el constante cambio. Cualquier cantidad de dispositivos móviles existentes, en este momento más o menos unos 5000 modelos diferentes de dispositivos móviles, saben que se va actualizando constantemente todas las aplicaciones, se va actualizando muy regularmente los sistemas operativos. Entonces, a diferencia de la tecnología tradicional en computadores y servidores, con los dispositivos móviles es muchísimo más acelerado la evolución y el cambio permanente de este tipo de tecnologías. Los teléfonos móviles mantienen nuestro ADN, huellas digitales, marcas, sudor, fluidos corporales. Hay cualquier cantidad de publicaciones que inclusive dicen que es más, ¿cómo decirlo?, como más higiénico eh, la boca humana, pues que tiene cualquier cantidad de bacterias, que un dispositivo móvil. Es decir, es muy común que lo llevemos en el transporte público, que lo prestemos, que estemos en el baño, que estemos en una reunión, cualquier cantidad de situaciones. Entonces, todas esas marcas van quedando registradas en los dispositivos. El análisis forense en dispositivos móviles pues van a identificar plenamente a una persona, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros hábitos, nuestros secretos, nuestros vicios y demás. Ya vamos a ver de qué va esto. Y es específicamente qué podemos obtener desde el análisis en dispositivos móviles. Es decir, poniéndonos en el escenario, bien sea o que somos investigadores forenses, en el que estamos relacionados con un caso, o en el caso
actual, que siempre somos curiosos, somos investigadores, somos consultores y pretendemos recolectar una información muy específica a nivel de evidencia de un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Contactos. Si hacemos la revisión, vuelvo y digo, si toman ustedes su propio teléfono, saben que allí van a tener los contactos, es decir, con quién tiene relación esa persona objeto del análisis. Los registros de llamadas, y hay quienes dicen que tú eres con quien hablas. Entonces, dependiendo del listado de contactos y de los registros de llamadas, se puede determinar qué clase de persona es la que se está analizando. Los mensajes de texto, es decir, los SMS, y otros también dicen que tú eres como escribes. Si utilizamos o no una correcta ortografía, si abreviamos páginas, si escribimos de manera desordenada, todo esto va a reflejar quién es esa persona. Correos electrónicos, como en casos que les mostré previamente, es si tenemos acceso a los correos, tenemos a la persona. Toda la información o muchísima de la información que manejamos diariamente está contenida en nuestro correo o las aplicaciones están enlazadas con los correos electrónicos. Calendarios, agendas van a permitir identificar los hábitos de una persona, las reuniones, la ocupación actual. Las fotografías e imágenes, este refrán sí que es más conocido y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Igual con los videos, pero en este caso es como una imagen vale más que 1000 palabras, pero con esteroides. Es decir, si de las imágenes se extrae información personal, de los videos muchísimo más. Predicción de texto, ¿a qué me refiero con esto? Saben que ahora todos los teléfonos incluyen este autocorrector, entonces, y ese autocorrector no es que funcione de manera como autónoma, sino que inclusive él va aprendiendo sobre cómo nosotros vamos escribiendo, es decir, si no ponemos tildes o si cambiamos intencionalmente una palabra existente por una ficticia, cambiando algunas letras, esto va quedando grabado y la próxima vez que vayamos a escribirlo, pues él nos va a corregir por esa palabra errónea. Es decir, no es posible identificar cómo se va a expresar una persona. Los memos es cómo piensa la persona. ¿A qué me refiero con esto? Y es que cada uno tiene una característica muy específica para tratar de recordar una acción o un hecho. Es decir, si yo debo recordar que tengo una actividad, una reunión o un compromiso o una nota mental, esa forma en la que yo lo escribo es muy única. Es decir, David llama a tal cosa, o simplemente pongo el título de lo que debo hacer, entonces nos va a permitir identificar cómo más o menos va pensando o piensa una persona. Más lugares donde podemos encontrar información, las URLs, es decir, como el historial, y ahí sí viene el caso del chiste, es que como que si me muero borren el historial de navegación, es decir, porque va a quedar todo un registro bastante extenso de los sitios que visitó, de pronto sus redes sociales, etc. Los GPS, que ahora sabemos casi cualquier teléfono inteligente ya incluye este sistema, entonces pues, nos permite extraer los sitios y los lugares frecuentados por esta persona. Los datos de red nos van a poder permitir identificar los proveedores de telefonía o los lugares que visitó y otros datos, cualquier cantidad que se imaginen ustedes que estén relacionados con mensajería instantánea, con chats, con logs de aplicaciones. Entonces aquí, y eso es otro mundo, porque las aplicaciones adicionales a la del sistema operativo van a guardar cualquier cantidad de información adicional. Ahora bien, ¿dónde se almacena esa información o esa posible evidencia? Dentro del propio teléfono, principalmente 3 grandes lugares. Uno es el chips de memoria flash, que es donde está instalado el sistema operativo, de pronto está la RAM, donde están instaladas cualquier cantidad de aplicaciones, donde hay textos, donde se puede extraer coordenadas o imágenes antiguas o que hayan sido eliminadas del teléfono. Desde la SIM card podemos obtener datos de texto o SMS.
los contactos, el historial de llamadas, y saben que hay teléfonos, por ejemplo los dispositivos Android, que permiten que se adicione otro sistema de almacenamiento adicional, es decir, las famosas micro SD o las tarjetas que nos permiten, en este caso, guardar casi el 99% de toda la información. Es decir, puede el teléfono llegar con, no sé, un Android que venga con 2 gigas de almacenamiento, 4 gigas, no sé. Es muy poco el almacenamiento para los dispositivos actuales, entonces estos permiten que se le adicione, es decir, compra uno una micro SD de 16 o de 32 GB, 64 GB, se le pone también a las tablets y permite que allí se migren las aplicaciones, por ende se van a migrar también los datos, en este caso las evidencias. Fuera del teléfono, entonces para aclarar, esto que estaba diciendo es dentro del propio teléfono, algunas fuentes de información, pero también, por eso es tan complejo el análisis forense en dispositivos móviles, es que fuera del teléfono, como por ejemplo en la nube tipo Google, Amazon, Dropbox, Mega, también se va migrando esa información. Sabemos que si tenemos un Android, normalmente pues se requiere una cuenta en Google, que por defecto entonces está amarrado a cualquier cantidad de servicios, entonces a documentos, a email, a presentaciones, entonces toda esa información, pues muchas veces tenemos habilitados esos sistemas de copias de seguridad que automáticamente van haciendo este proceso. Los proveedores de telefonía también es otra fuente de información y que está fuera del teléfono. Es decir, con el pedido autorización, en determinados casos estos proveedores pues van a dar esta información, por ejemplo, del historial y duración de las llamadas, los planes que tiene contratado el suscriptor, los contactos, pues porque va quedando el registro de las llamadas. Y también fuera del equipo móvil también hay otro lugar donde se almacena la información y es en el computador. Entonces, caso muy específico con los dispositivos de iOS, es decir, los iPhone, saben que tenemos un sistema casi que automático de backups, conectamos nuestro iPhone y automáticamente se nos va a abrir el iTunes que va a generar una copia de seguridad de manera automática, entonces es otra fuente de información desde la cual podríamos extraer más evidencias. Algunas recomendaciones o mecanismos para este análisis y en este caso específico de protección de la evidencia, entonces es antes de interactuar con el teléfono. Sabemos que tenemos dos fuentes de evidencias, una va a ser la física y ahora vamos a detallar un poquito más de esto tan físico. Van a ser, como decía previamente, huellas digitales, sangre, fluidos corporales y recomendación, siempre utilizar guantes. Y dentro de los datos digitales pues son toda esta cantidad de información que listé previamente. Algo muy importante es la protección o el aislamiento con una bolsa que se llama Faraday y ya vamos a ver de qué va esto. Voy a abrir este website, simplemente fue el primer resultado. Busquen simplemente por Faraday Bag o bolsa. Entonces vamos a encontrar pues, en diferentes costos diferentes opciones de estas bolsas. Digamos que estas hay algunas que ya son como para uso cotidiano. Estas no son las que se utilizan para los procesos forenses. Voy a buscar de pronto alguna que sí sea específica para análisis forense digital o para transportar esta evidencia. Y antes de alejarme de la idea, probablemente lo sepan, estas bolsas Faraday pues precisamente lo que hacen es proteger por medio del aislamiento de señales los dispositivos. ¿Qué significa esto? Es decir, que si un dispositivo está relacionado con una investigación, bien sea que desde ahí se cometió el crimen o es objeto de la investigación, entonces debemos aislarlo, pues precisamente porque está conectado aún a la red, entonces probablemente con un simple comando o con una instrucción desde cualquier cantidad de aplicaciones que hay para borrado remoto o alteración del teléfono, pues se podría lograr. Precisamente lo que hace la bolsa o esta bolsa Faraday es precisamente aislarlo, protegiendo
precisamente la evidencia. Estas se acercarían más a lo que pretendo ilustrar, es decir, aquí mantiene los pequeños dispositivos electrónicos blindados para evitar la corrupción mediante la piratería informática. Bueno, esas traducciones ahí están como extrañas, pero en definitiva estas son más o menos similares, permiten rotular va a ser es que le agreguemos como una inscripción pues, donde estemos detallando el propósito de esa evidencia. Este vendría a ser otro de esos recursos, fíjense que es muy similar, permite, como decía, aislar los teléfonos y dispositivos móviles. Cualquier cantidad de opciones, hay múltiples costos. Yo creo que, bueno, esta de pronto, sino que hace un par de meses, creo que lo busquemos bien, existían como paquetes ya de bolsas, entonces no son así de, digamos, con estos costos, esta bolsa más o menos unos $300, sino que habían como paquetes de bolsitas Faraday para diferentes teléfonos, entonces puede ser una buena opción. ¿Cómo se puede presentar de todo? Entonces, en caso de no tener una bolsa Faraday, debemos habilitar el modo vuelo, es decir, si el teléfono está encendido, pues si lo podemos manipular, activar el modo vuelo, o una especie de bolsa Faraday de bajo costo, ya hecho el ejercicio, es envolver el dispositivo móvil en múltiples capas de papel aluminio. Esto lo va a aislar. Bueno, y ahora que caigo en cuenta, caso más específico, lo vivimos todos, es cuando ingresamos a un ascensor, saben que normalmente ahí es que se interrumpe la comunicación. Esto precisamente es pues porque se aisló y no está recibiendo ninguna señal. Muy importante utilizar los respectivos formularios o formatos de cadena de custodia de procedimientos. Al final voy a mostrar pues como las metodologías. Creo que durante los recursos pues les compartiré algunos de esos formatos para que los tengan por ahí pues, si de pronto llegan a necesitar algo de ese estilo. Continúo con los procedimientos básicos, entonces planteo este análisis desde diferentes escenarios. Es decir, ¿qué debemos hacer cuando el teléfono está apagado? Entonces va a ser objeto de nuestro análisis, de nuestra investigación forense, pero el teléfono está apagado, entonces primer paso, mantenerlo apagado, asegurar el dispositivo de acuerdo al debido proceso, es decir, siguiendo la metodología tal cual como la vimos en el recurso previo, es decir, de planear, de identificar la evidencia, de extraerla, de analizarla, de procesarla y presentar los reportes. Asegurar los cables y cajas si tiene, pues si existen, entonces pues las rotulamos y la agregamos a la evidencia. Y transportar pues precisamente este dispositivo en una bolsa Faraday a el laboratorio de análisis forense digital. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como es lo más, probablemente lo más común cuando el dispositivo está encendido. ¿Qué hacer? Como primera medida, como respuesta a incidentes. Entonces, asegurar el teléfono de acuerdo al debido proceso, repito, siguiendo la metodología. Resguardar este teléfono dentro también de la bolsa Faraday para que no se realice ninguna comunicación o ninguna llamada, un borrado remoto, pero es muy importante que dentro de esa bolsa Faraday también se incluya una fuente de energía para el teléfono, es decir, no debemos dejarlo apagar, así le queda muy poca batería. Parte de nuestro laboratorio pues precisamente va a ser tener cualquier cantidad de cables y fuentes de energía para proteger estos dispositivos. Lo mismo que lo anterior, si hay cables y cajas, protegerlos y roturarlos y transportar el teléfono en una bolsa Faraday al laboratorio. Caso más común, está encendido pero está bloqueado, es decir, múltiples mecanismos de autenticación, dependiendo del sistema operativo, hay algunos que le agregan otro mecanismo adicional de autenticación. Fundamental, muy importante, pues como grabado en la piel, no intentar desbloquearlo con posibles passwords, es decir, el 1, 2, 3, 4 o si es por algún patrón, pues como el típico cuadrito, no intentar hacerlo, porque sabemos que cuando fallamos en múltiples intentos, pues se va alargando el tiempo de poder
tratar de desbloquearlo, y en algunos casos, según esté configurado, sabemos que se puede hacer un formateo, es decir, un wipe, un borrado seguro del teléfono. Entonces ahí nos tiraríamos completamente en la investigación y pues, en lo que haya sucedido. Muy importante es registrar todo el proceso con una cámara de video. También hay unas cámaras especiales, pues digamos especiales no, pero hay es simplemente una bobada, es una cámara, un trípode y de estos pequeñitos que van a permitir pues que se vaya registrando todo el proceso de análisis forense y de interacción cuando el proceso requiere mucha interacción física. Cuando existe esa interacción física es muy importante verificar que corresponde el teléfono. ¿Qué significa esto? Y es dentro del teléfono, o sea, cuando destapamos el teléfono vemos pues el tema de la SIM card, vemos los chips ahí de flash, vemos el acceso a las micro SD, el conector de cable y demás. Pero también se alcanza a visualizar impreso el número email. Entonces, a lo que me refiero con verificar que corresponde el teléfono es que nosotros, viendo ese número impreso, lo podríamos verificar efectivamente que corresponde ese teléfono con esa email, es ejecutando estos comandos, pues digamos los comandos no, estos caracteres en el dial del teléfono. Para eso, por ejemplo, a ver, tengo por acá Genymotion, sí. Ya lo instalamos, ya lo tienen implementado en su laboratorio y demás. Entonces voy a abrir aquí un teléfono, aquí en el dial. Para este no me va a mostrar el email, pues porque está emulado, pero lo pueden hacer la prueba con su propio dispositivo móvil. Entonces simplemente es aquí como asterisco, numeral 06, y en pantalla les va a aparecer la email. Entonces es que verifiquen que efectivamente pues corresponda a lo que está impreso con lo que aparece en pantalla. Saben que hay clonaciones de email, que este es un dato que debería ser único. Listo. Fotografiar e inventariar el dispositivo, ya lo dije previamente, pues que se visualice quién es el fabricante, que se visualice la SIM card, que se visualice la memory card o las diferentes memorias que tiene el teléfono. Cuando es posible hacer un análisis desde los datos físicos, cuando tenemos acceso a ese teléfono de manera física, podemos hacer un volcado o copiado bit a bit, similar a la generación de las imágenes forenses en computadores y servidores. Es posible también hacer una copia bit a bit de todo ese teléfono, de toda esa imagen, y esto nos va a permitir tener acceso a algo muy importante como al sistema de archivos, es decir, que vamos a poder recuperar a muy bajo nivel como cualquier hecho o cualquier dato eliminado realizado en ese teléfono. Cuando analizamos a nivel lógico el dispositivo, pues va a ser la información que obtenemos simplemente con la interacción, es decir, que yo desde este teléfono, por ejemplo, que tuviese pues aquí si tuviese un cliente de correo electrónico, entonces es posible acceder desde ahí, o a mi libreta de contactos, entonces también se accede de manera directa. Algunas de esas experiencias pues les comparto acá. Esto era más o menos de un laboratorio que tenía, pero hace mucho tiempo. Fíjense que inclusive lo hacía cuando muy pocas personas aún sabían analizar Blackberries, pues para casos era más complejo. Entonces, lo que les decía, ir registrando el procedimiento con una cámara. Entonces, pues en este caso sí es una cámara bastante exagerada, pues la que puse ahí. Y quería destacar es en este dispositivo. De pronto lo han escuchado, es el famoso Celebrite. Ese UFET nos permite no solamente hacer un volcado lógico de el dispositivo móvil, sino que nos permite hacer una copia bit a bit de todo ese sistema de archivos. Incluye cualquier cantidad de conectores, es decir, de cables soportados de cualquier cantidad de modelos de teléfonos. Esta empresa es la que estuvo detrás precisamente de esa recuperación de ese teléfono o de esos teléfonos, en ese caso de terrorismo en Francia. Entonces es una empresa ya muy especializada, un hardware muy avanzado,
que permite inclusive saltarse o hacer ese bypass de los sistemas de autenticación. Es decir, que si tenga un iPhone y que tiene con PIN o que tiene una copia de seguridad en cloud, este tipo de dispositivos actualmente permiten extraer esa información. Inclusive hace un tiempo, ese no me tocó a mí, me contaba mi jefe, es que en ciertos peajes, en controles pues, de acceso a vehículos en Estados Unidos, los oficiales de seguridad requerían que se hacían una solicitud del dispositivo móvil y ellos ya tenían ahí a la mano un UFED de Celebrate y hacían una copia de todo el teléfono. Estas imágenes que están aquí abajo es de un caso ya muy específico, un caso realmente triste, pues bueno, no puedo hablar de eso. Entonces, permite extraer fotografías, los mensajes de texto o el registro de llamadas y demás. Al igual que como lo conversábamos en el recurso anterior, también existen metodologías y procesos específicos para dispositivos móviles. Es decir, ya les compartí desde el propio NIST una serie de metodologías y recursos para análisis forense en tecnologías tradicionales de laptops, equipos portátiles, equipos de escritorio y servidores. En este caso, estas líneas guía son muy específicas para dispositivos móviles. Veamos de qué van un poco estas metodologías. Están disponibles, como les decía, que exploraron muchísimo ese website del NIST. Están disponibles desde el sitio web y precisamente pues aquí nos hace entonces, bueno, una introducción, un buen objetivo, las características de los dispositivos móviles, unas consideraciones para el análisis en memoria, una identificación de características, otros sistemas de comunicación, algunas herramientas de análisis forense para dispositivos móviles, metodologías de preservación o de adquisición, de análisis de esa evidencia. Entonces es un documento pues, muy útil, casi como, vuelvo y digo, como una especie otra vez de Biblia, pero en este caso para dispositivos móviles, un documento de más o menos unas 85 páginas y también voy a compartir, esta es una tesis de la Universidad de UCLA University of Technology que va acerca pues precisamente también del análisis forense digital en dispositivos móviles con cualquier cantidad de tecnologías conocidas como los smartphones. Entonces va a cubrir Android, va a incluir iOS y va a incluir Windows for Mobile. Eso es todo por este recurso. Un saludo y muchas gracias.